Bueno, pues muchas gracias, ¿no?, por la oportunidad de poderles platicar un poco de los motivos por los cuales decidí participar en esta convocatoria. Los motivos por los cuales me gustaría ser consejera del Instituto Nacional Electoral son porque me gustaría trabajar a favor de la democracia, tan simple como eso. Y esto porque creo que la democracia está totalmente vinculada al bienestar de la población. Y además, por otro lado, creo que puedo ser factor de consenso y de construcción en estos momentos de debate público que se viven en torno al Instituto Nacional Electoral. Creo además que cuento con la trayectoria, con la experiencia que me permitirían no nada más formar parte del consejo, sino incluso, no sé si ustedes así lo consideran, presidirlo, ¿no? Tengo más de 10 años trabajando, en principio, en la reforma, ¿no?, al sistema de justicia penal. En realidad, el hilo conductor de mi carrera, y creo que esa es otra ventaja que tiene mi perfil, ha sido justamente la transformación de las instituciones públicas, ¿no? Primero, como lo decía, en torno a la reforma penal, ¿no? Trabajé en la transformación de instituciones complejas como la Procuraduría, la Defensoría, los poderes judiciales, desde la academia, primero en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, después en Secretaría de Gobernación en el año 2009 y más adelante trabajando con organizaciones académicas y de la sociedad civil, ¿no? También posteriormente tuve la oportunidad de ser abogada general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Me tocó coordinar justamente los trabajos de creación de esta secretaría, ¿no? Como ustedes recuerdan, en sexenios anteriores la seguridad dependía de Secretaría de Gobernación y había que crear el marco jurídico de nuevo de esta nueva dependencia, ¿no? También como abogada general me tocó representar a la Secretaría de Seguridad en las mesas de trabajo que se hicieron en torno a las reformas constitucionales en materia del Registro Nacional de Detenidos y Guardia Nacional. ¿No? Esto implicó poder generar consensos con todas las fuerzas políticas en el país, ¿no?, lo que conllevó a una aprobación por unanimidad en su momento de la reforma, ¿no? También incluso, ¿no?, ahorita en la COFEPRIS, ¿no?, que dio un salto hacia el tema de salud, y la razón realmente por la cual se me invitó es porque se quería también transformar de fondo esta institución que tenía antecedentes turbios, ¿no?, de corrupción y de ineficiencia, ¿no? Se tenían que diseñar nuevos procesos de trabajo, sobre todo sobre los procedimientos sancionadores, ¿no? Y es un trabajo que estoy realizando todavía con éxito, ¿no? Por otro lado, quiero decir que valoro mucho los avances que ha habido, ¿no?, en torno a la consolidación de la democracia y las grandes fortalezas que tiene el INE, ¿no? Creo que una de sus grandes fortalezas es justamente pues la riqueza profesional, humana, técnica, ¿no?, que hay dentro de este instituto. Yo estoy convencida, ¿no?, de que debemos conservar esas grandes fortalezas, pero creo también que no hay que desconocer, ¿no?, que ha habido críticas ya por muchos años, no nada más por este gobierno, sobre los grandes costos de funcionamiento del instituto, no nada más del instituto en general, del sistema, ¿no?, electoral. Tenemos uno de los sistemas electorales más caros del mundo y eso nos obliga a tener un ojo crítico para ver de qué forma podemos racionalizar los recursos y utilizar también tecnologías novedosas, ¿no?, para poder tener una estructura menos costosa. No desconozco, no tampoco, que ha habido controversias importantes en torno a las leyes secundarias que se acaban de aprobar. No es mi intención ni mucho menos ahondar en estas controversias, no, creo que todo lo contrario. A mí lo que me gustaría es servir de puente de diálogo para poder llevar a buen puerto esta reforma. Sé que todavía hay recursos pendientes por resolver, pero al final estas son leyes vigentes que tenemos que implementar, ¿no? Y tenemos lo antes posible que poner un plan en marcha, ¿no? Y bueno, pues concluyo diciendo que pues estoy lista para trabajar por un INE que fomente más la participación de la gente, ¿no? Un INE que fomente la participación de mujeres, ¿no?, de jóvenes, de grupos vulnerables en general. También, ¿no?, por un INE que siempre intente trabajar, ¿no?, y hacer más con menos, ¿no? Y un INE que no pierda la brújula, ¿no? Un INE que siempre tenga claro que su deber es respetar la voluntad de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias. Procedemos ahora con las preguntas. En primer lugar, Araceli, por favor. Gracias. Buenas tardes. Yo voy a comenzar por la pregunta obligada.
Efectivamente, en su currículum sabemos que tiene una robusta trayectoria profesional y en el servicio público, pero una cosa que incluso ha sido cuestionada en medios es que no ha sido tanto en el ámbito electoral. Entonces yo comenzaría por preguntarle qué expectativas, que ya nos adelantó un poco en su exposición de motivos, pero no solamente qué expectativas tiene, sino también qué aportaciones le daría en caso de ser electa consejera. Claro, gracias por la pregunta. Sé que efectivamente ha sido motivo de cuestionamiento y yo lo que pudiera decir es que en principio no puedo asegurar que cuento con una sólida formación jurídica en distintos campos del derecho, sí específicamente, sobre todo en materia penal, pero no únicamente, ¿no? Campos del derecho que están estrechamente relacionados con el derecho electoral, ¿no? Como el derecho constitucional, ¿no? Derechos humanos, el derecho administrativo, sobre todo el derecho administrativo sancionador, ¿no? Ahora en COFEPRIS, ¿no? En general, varios temas también relacionados con gobernanza desde el servicio público, ¿no? Y creo que al final esos elementos me dan la facilidad, ¿no? De poder entrar a campos como el derecho electoral, ¿no? Segundo, lo había mencionado en mi exposición inicial, este tema de que tengo la fortaleza justo de que he trabajado en torno a la transformación de instituciones de diverso tipo y de diverso ámbito, y creo que en estos momentos, ¿no? De cambios, ¿no? Pase lo que pase con las reformas, vienen cambios importantes al instituto, son grandes fortalezas, ¿no? Pues que me dan mi perfil, y eso también creo que se debe de valorar, ¿no? Tercero, no hay que olvidar que al final el Instituto Nacional Electoral pues es un organismo ciudadano, ¿no? Así está establecido en la Constitución, esa es su naturaleza, ¿no? Es por eso que no se exigen de manera específica cierto perfil académico para quien dirija, ¿no? Dirija y para quien forme parte del consejo, y esto es muy importante tomarlo en cuenta. Y también creo que el hecho de venir de una institución externa, sé que buena parte de los participantes vienen, ¿no? De otros institutos, del propio INE, de tribunales electorales, creo que el hecho de venir de fuera puede ser también una fortaleza, no necesariamente una debilidad, ¿no? Poder tener un ojo externo que pueda realmente generar un diagnóstico sin prejuicios, ¿no? Para poder avanzar hacia adelante, creo que es fundamental. Adelante, siguiente. Ernesto. Buenas tardes, bienvenida. Tengo justamente en términos de la exposición de motivos algo que me llama la atención de oportunidades, ¿no? Me robó la pregunta la colega, entonces hago la segunda parte. ¿Qué posibilidades encontraría si es nombrada consejera en términos de 3 áreas de su conocimiento? Es decir, ¿qué políticas concretas o acciones están dando concretas con lograr abatir hechos violentos en contra de candidatos, evitar el uso clientelar de programas sociales y evitar la compra de votos, ¿no? Y precisamente tratando de hacer un equilibrio entre lo que no existe y se reconoce, pero lo que sí, cómo concretamente y no de manera genérica se podría avanzar con esta experiencia en otros años. Seguridad, compra de votos, ¿y cuál fue el tercero? Compra de votos y uso clientelar, ¿no? Por su experiencia en temas de programas sociales, ¿no? Claro que sí, bueno, pues sí, efectivamente creo también que una de las fortalezas de mi perfil tiene que ver también con que tengo experiencia, ¿no? No nada más en el ámbito procesal penal, sino también de seguridad pública, sobre todo por los últimos años. Identifiqué efectivamente en mi ensayo y también en mi exposición de motivos, y todos lo sabemos, que uno de los retos más grandes que va a enfrentar el instituto en las próximas elecciones, que ya lo enfrento hoy en día, tiene que ver con la violencia, ¿no? En las elecciones, el número tan grande de candidatos, precandidatos asesinados, ¿no? Los hechos, ¿no? También de violencia en las mismas jornadas electorales, y creo que ese es un reto muy importante que tiene el INE, y que la forma de abordarlo pues ¿no? Es imposible que lo haga él solo, no es una institución de seguridad, es coordinándose con las demás instituciones, ¿no? Coordinándose mejor con la Guardia Nacional, ¿no? Coordinándose con instituciones de seguridad estatales, municipales. Me tocó, por ejemplo, en Chihuahua planear algunos operativos cuando estaba allá, ¿no? Para poder dar mejor cobertura en algunos municipios clave
¿no? Que están totalmente cooptados por la delincuencia organizada, ¿no? Me di cuenta de que hay muchos municipios que muchas veces se dejan sin despliegue de elementos de seguridad pública y eso no lo podemos dejar pasar, ¿no? Se necesitan hacer acciones preventivas, ¿no? De mapas de calor, en donde se identifiquen dónde están los riesgos más latentes. No tenemos el número de elementos suficientes para cubrir todo el país, ¿no? No se deben de concentrar en las metrópolis, en las ciudades, sino en los municipios más alejados, que es en donde se corre más riesgo, ¿no? Y sobre el tema de compra de voto, coacción del voto, ahí lo fundamental es trabajar sobre todo con la Fiscalía Especializada de delitos electorales. Creo que ahí hay enormes áreas de oportunidad con la Fiscalía, ¿no? Creo que hay mucho por hacer con ellas. Creo que para eso se necesita platicar con los partidos políticos, ¿no? Para también diseñar estrategias junto con ellos en el seno del Consejo, pero también en otros ámbitos de coordinación, ¿no? Más en corto, con un grupo, ¿no? De expertos específicos en el instituto. Voy a tener más. Berta, ya se habló de la poca experiencia que tienes en el ramo electoral y ya de alguna manera complementaste con cómo tus otros conocimientos en otras áreas del derecho podrían complementarlo, pero definitivamente hay uno de los temas que tiene que ver con el corazón del INE, que es su autonomía. Tendrían que ser analizados con un perfil como el tuyo que incluso se propone para presidirlo. Hemos visto que, como tú lo señalas en tu propio currículum, bueno, pues ahora trabajas como comisionada de operación sanitaria. Esto significa que eres una funcionaria pública del gobierno actual, incluso fuiste delegada estatal en Chihuahua. No podemos obviar, aunque sabemos que la familia no es el individuo o la persona, pero que tu hermana es secretaria del Trabajo, el alcalde, que tu madre fue presidenta del Consejo Nacional de Morena durante 7 años. Es decir, tu cercanía familiar y tu cercanía profesional con Morena, pues queda más que evidenciada en tu propio currículum. Sabemos también, y quizás eso lo libre, que has trabajado para otros gobiernos, no solo para el gobierno de Morena. Mi pregunta era enfocada a cómo sacudirte estos vínculos y estas posibles presiones e intereses en caso de ser seleccionada como consejera. Claro que sí, gracias también por la pregunta, sé que también ha sido motivo de controversia. Y bueno, lo que puedo decir en principio es que pues yo tengo mi propia trayectoria profesional, ¿no? Y mi propia trayectoria académica. Creo que al final, pues mis principios, ¿no? Y la forma en que he trabajado en los cargos que he desempeñado, pues hablan por sí mismos, ¿no? Siempre he trabajado de manera profesional, siempre he trabajado de manera objetiva, con base a la legalidad, ¿no? Siempre con base a mis principios. Y como bien lo mencionaba hace unos momentos, no nada más tengo carrera en esta administración, ¿no? He trabajado tanto con la administración en 2009, ¿no? En Secretaría de Gobernación del entonces presidente Felipe Calderón, como la anterior, con distintas instituciones como la PGR, la Comisión Nacional de Seguridad, ¿no? Y eso demuestra que al final, pues yo sé trabajar sin necesidad, ¿no? De voltear a ver los tintes políticos de quién está dirigiendo la institución. Segundo, el tema familiar, ¿no? No puedo desconocer que mi hermana es secretaria de Trabajo, que mi madre ha trabajado ya por varios años con el partido Morena, ¿no? Pues son mujeres a las que obviamente quiero, admiro mucho, pero realmente yo desde el inicio de mi carrera tomé un rumbo distinto a ellas, ¿no? Yo realmente nunca he militado de manera activa en ningún partido político, ¿no? Yo nunca he contendido por un cargo de elección popular, ¿no? Y realmente yo me he dedicado más bien a temas, ¿no? De análisis jurídico, justo temas penales, ¿no? Temas constitucionales, temas de distinto tipo, pero más bien, ¿no? hacia ese ámbito, trabajando en las instituciones, ¿no? Y por las instituciones. Y terminaré diciendo, como les decía, y lo digo honestamente, pues estoy convencida de la importancia de la democracia y la importancia de tener un árbitro imparcial, ¿no? Creo que si no tenemos un árbitro imparcial, se debilita el Estado, la estabilidad del Estado. Y lo digo abiertamente, a mí nunca me gustaría jugar un papel, ¿no? En la historia de esa naturaleza. Gracias. Buenas tardes, ¿verdad? En su exposición de motivos señala que es necesario seguir avanzando en la agenda de género y evitar simulaciones en las reglas de paridad. ¿Cuáles serían las propuestas para mitigar dicha simulación? Claro.
Bueno, sobre el tema de género, no creo que como todos sabemos, pues ha habido avances ya fundamentales, ¿no? Sobre todo en los últimos años, relacionados obviamente con el tema de paridad, no nada más en los cargos de elección popular, sino incluso, ¿no?, en los propios organismos autónomos. Pero como lo mencionaba, me parece que lo mencioné en el ensayo, uno de los retos grandes que tenemos está relacionado con la simulación y con el tema de competitividad, ¿no? Yo creo que este es el reto más grande que tenemos relacionado con la participación política de las mujeres, además del tema de la violencia política de género. ¿Por qué competitividad? Todos sabemos que desde que iniciaron las reglas de paridad, lo que se hizo fue seleccionar los distritos menos competitivos para poner ahí a candidatas mujeres. Eso se ha tratado de solucionar, ¿no? Tenemos ya jurisprudencia, acuerdos del INE, que han establecido, por ejemplo, bloques de competitividad, ¿no?, para poder, digamos, solucionar esta problemática. La reforma actual retoma, ¿no?, este tema de los bloques de competitividad, pero creo que un reto muy importante va a ser cuidar, ¿no?, realmente cómo conformamos estos bloques, en principio, ¿no?, cuidar que se cumpla. El tema del presupuesto creo que va a ser muy importante, ¿no? El presupuesto que se le da, ¿no?, a las mujeres para sus campañas sigue siendo un reto fundamental. Y el segundo está relacionado con la violencia, ¿no?, política, no de género. Tenemos ya un protocolo, pero creo que hace falta, además de tener normas, poder acercar esa información a las mujeres, ¿no?, que sepan identificar, y a veces no lo sabemos ni siquiera, no las abogadas, ¿qué es violencia política de género? ¿Cómo puedo poner una queja? ¿No? ¿Cómo puedo denunciar una acción, pedir una medida de protección? Eso es fundamental y creo que se tiene que hacer, por ejemplo, buscando a colectivas de mujeres, buscando ámbitos de participación de mujeres para que conozcan muy bien estas normas que ya tenemos. Eva. Ya. Sería la... Entonces sería la pregunta. Bueno, sí, Gracias. Tenemos ahí las preguntas que ya la reforma y dice, ¿de qué forma se podría innovar en la capacitación electoral para el funcionariado de mesas directivas de casilla? Claro. Gracias por la pregunta. Pues miren, yo contestaría un poco lo obvio, ¿no?, que es, tenemos que aprovechar las tecnologías, ¿no? Creo que es muy importante, la pandemia nos ha dejado muchas lecciones relacionadas con esto, que es muy importante que veamos de qué forma podemos tener mucho más alcance en la capacitación. Sé que ya hay trabajo en ese sentido, que este no es el hilo negro ni mucho menos, pero creo que tenemos que avanzar hacia allá, ¿no? Necesitamos que buena parte de la capacitación se dé, ¿no?, por medio de videoconferencia, lo que no implique que tenga que haber acercamiento en ciertos, ¿no?, casos o momentos excepcionales. Creo que eso es muy importante. Y creo también, pues, que muchas veces la capacitación, y lo digo también porque fui docente por varios años, ¿no?, requiere también no nada más de transmitir el conocimiento, sino de hacer ejercicios prácticos, ¿no? Me tocó hace ya varios años ser funcionaria de casilla, me tocó recibir una capacitación y creo que sería muy importante que se puedan hacer ejercicios, ¿no?, en ciertos casos específicos, ya que, por ejemplo, estén seleccionados los funcionarios de casilla, ¿no?, de simulaciones para los llenados de las actas, que muchas veces son muy complejos, ¿no?, para el conteo de las boletas, para determinar cuándo un voto es nulo, cuándo no, ¿no? Este tipo de cosas a veces nos ayudan, ¿no?, para poder entender mejor lo que se nos está enseñando y llevar a cabo un mejor papel el día de la selección. Gracias. Maestra, veo su currículum que tiene una formación jurídica muy sólida, sobre todo global. Seguramente ha escuchado usted este cuento que nadie confirma si es cierto o no, de si hay jueces en Berlín, ¿no?, que se dijo cuando un juez de casación le quería quitar su molino a un panadero en Alemania y acudió con un juez y finalmente el juez detuvo este mandato del rey y entonces el rey se calmó y dijo sí hay juez en Berlín. Yo como litigante en materia electoral he visto mucha intervención indebida e inequitativa de funcionarios públicos en las elecciones, de todos los partidos, de todos, incluyendo a Morena, al PRI,
PAN, PRD en las elecciones locales y federales. Posición respecto de la función arbitral del INE, sobre todo tomando en cuenta la última resolución de la Corte que dijo que tuvo esta intención del INE de tejer sobre la calidad de perder el modo honesto de vivir de las personas. ¿Cree usted que la autoridad debe ser más enfática y más vigilante de la equidad por parte de los servidores públicos? ¿Cree usted que la autoridad se ha excedido? Y usted, dada su formación y su inevitable relación con un partido que hoy gobierna, ¿cuál sería su posición como consejera, incluso como consejera presidente, que entiendo que es parte de su aspiración y por eso viene aquí? Gracias. Claro. Bueno, respecto a esta pregunta, yo lo que diría es sí, ¿no? O sea, sí creo definitivamente que se tiene que ser mucho más estricto con los servidores públicos, ¿no? Que cualquier ciudadano común. No, la pregunta no se refería específicamente a expresiones, ¿no? Y al tema de propaganda, me imagino que también va encaminado a eso, ¿no? Al tema de actos anticipados de campaña, porque ha sido lo que se ha cuestionado en los últimos años, más que la intervención como tal en los procesos legales electorales. Eso fue lo que entendí, ¿no? Me parece que es una pregunta muy interesante y creo que hay que buscar un equilibrio, ¿no? Definitivamente. Creo que pasamos, ¿no? De un sistema en donde, ¿no? Y lo mencionaba en mi ensayo, en donde básicamente había todas, ¿no? Las libertades, incluso abusos por medio de medios de comunicación, por medio de servidores públicos, ¿no? Haciendo referencias explícitas a las elecciones, ¿no? Eso justamente hizo que se cuestionaran las elecciones en 2006 y se cambiaron varios aspectos relacionados, ¿no? Al momento de comunicación política en la Constitución. Y creo que estamos ahora del lado, ¿no? Totalmente contrario, ¿no? Que sí tenemos un modelo ahora, digamos, muy estricto, muy controlador, ¿no? En relación a cada cosa que dice un servidor público, ¿no? Cada evento al que va acá. Y creo que necesitamos también, ¿no? Pues no cruzar la línea para violentar con eso la libertad de expresión y poder tener un equilibrio en donde, ¿no? Y ya hay, como bien lo decía, ¿no? Jurisprudencia, por ejemplo, el Tribunal Electoral, que nos habla, por ejemplo, del tema de actos anticipados de campaña. Las manifestaciones, ya sea de servidores o de otros, tienen que ser explícitas, ¿no? Necesitan invitar directamente, ¿no? A votar por una persona o dejar de votar por una persona, ¿no? Y tenemos que poder establecer criterios de esta naturaleza para no estar del otro lado. Con la respuesta que das ahora me daría la impresión de que buscas un punto medio, pero no estamos todavía por ahí. Es decir, fue justamente el grupo que ahora está en el poder quien empujó a que se construyeran esas restricciones para evitar los abusos que desde el poder se ejercían con campañas anticipadas, con nuestros recursos públicos. Ahora que ellos están en el poder, les estorban esas restricciones y entonces las quieren flexibilizar. Creo que va a ser difícil que lleguemos a un punto medio, tendrá que pasar pues un par de años quizás. Te diría, con las reglas como están, con lo que se ha puesto sobre la mesa, en dos términos incluso ya te has pronunciado. Primero, en la propuesta de que el padrón electoral esté en manos de la Secretaría de Gobernación. Y segundo, en que se deje de utilizar la credencial del elector, pese a que le ha dado una total confianza a la ciudadanía, y se tenga un registro digital y se imprima en papel. Sobre eso te pregunté. Agradezco también la pregunta. Sé que también, ¿no? Se ha malinterpretado en medios de comunicación mi ensayo y a lo mejor yo permití esas malas interpretaciones en mi texto. Y quiero dejar muy en claro que yo no propongo de ninguna manera, ¿no? Que el INE entregue el padrón electoral a la Secretaría de Gobernación, ¿no? Creo que esa es una atribución exclusiva del INE, está establecido en el 41 constitucional y además es parte de su naturaleza, ¿no? Lo que yo propuse en el ensayo, y más que propuse, exploré como parte del análisis, es que pues tenemos más de 30 años con una disposición constitucional que no se ha cumplido referente al Registro Nacional de Ciudadanos, ¿no? Por disposiciones en la Ley de Población que no se han cumplido relacionadas al Registro Nacional de Población, que incluyen no solo mayores de edad, sino también menores, y la expedición de cédulas de identidad ciudadana, que eso ha generado que no se garantice un derecho fundamental de las personas, que es el derecho a la identidad, pero relacionado con el INE, que eso ha generado
que esa carga, ¿no?, que en la Constitución no le corresponde al INE, se le haya cargado al INE por muchos años. Y eso ha tenido grandes implicaciones en su presupuesto, en su quehacer cotidiano. Y creo que al final este es un debate que se tiene que abrir, ¿no? Y poder decidir cuál es el mejor camino, pero tener muy en cuenta que el padrón no es lo mismo al Registro Nacional de Población, son dos cosas muy distintas y el padrón siempre debe ser del INE. Ahora, las credenciales, yo no hablaba de credenciales de papel, no, más bien hablaba de la posibilidad de explorar las tecnologías digitales, ¿no?, a futuro y siempre acompañados de un grupo de técnicos para ver la posibilidad de ir transitando, ¿no?, a credenciales de votar digitales. Ya hay muchos ejemplos en el mundo que utilizan identificaciones digitales. Aquí en México tenemos ejemplos, tenemos, ¿no?, por ejemplo, licencias de conducir en Ciudad de México digitales, en Estado de México, la cédula profesional, actas de nacimiento. Creo que a futuro es algo que nos pudiera ayudar a dar más seguridad a estas identificaciones y generar ahorros. Una pregunta dividida en dos. La primera es muy rápida respuesta y es esta. Actualmente ocupas algún cargo. Has trabajado para diferentes gobiernos. Actualmente ocupas algún cargo en el partido político de algún movimiento político. No, no ocupo ningún cargo ni nunca lo he ocupado en ningún partido político. La segunda pregunta es esta. Toda la vida tiene un primer paso. En tu currículum creo que llevas una carrera que siempre está a favor de la transformación de las instituciones en este estado. ¿Cuál sería tu primer paso en esta labor de transformación? Claro. Bueno, respecto a esta pregunta, yo lo que diría es que creo que el primer paso, y ahí sí ya no hay por dónde elegir, ¿no? El primer paso está en la implementación de las reformas que tenemos ya en vigor, ¿no? La ley establece plazos realmente cortos para poder lograr, ¿no?, los cambios que están establecidos, que implican una transformación por completo de las estructuras centrales, ¿no?, descentralizadas, en general de muchos temas relacionados con el INE. Por ejemplo, ¿no?, en abril ya tenemos que analizar, y ese sería el primer paso, qué normas contradicen a las reformas de la ley, ¿no? Ya tenemos para mayo que tener diseñada la nueva estructura del INE y tenemos que tener un nuevo reglamento, ¿no? Eso de aquí a 2 meses. Ya tenemos para agosto que tener todos los ajustes también en las juntas, ¿no?, en las juntas distritales, en las juntas estatales, y eso va a generar retos realmente grandes, ¿no? Sobre todo porque ya estamos este año por iniciar el periodo electoral, porque tenemos, ¿no?, pues la elección más grande que ha vivido México en todos los tiempos, ¿no? Entonces es muy importante que no nos esperemos y digamos, bueno, es que están los recursos, efectivamente, la Suprema Corte, pero al final no tenemos hasta ahorita, más allá de la suspensión relacionada con el tema de comunicación en elecciones, ¿no?, de Coahuila, ¿no?, y Estado de México, pero de estas leyes no hay una suspensión todavía. Necesitamos poner manos a la obra cuanto antes para poder sacar a tiempo estas modificaciones. Y eso se ve. Muchas gracias. Ya